voy a compartir presentación también, empezando casi señalando que aunque mi presentación se titula Sesgo de género en inversión, es verdad que al final el concepto de sesgo pues hace referencia más bien a un error en el muestreo que favorece más unas respuestas frente a otras, y aquí yo creo que más que de sesgo lo que tendríamos que hablar es de diferencias en el comportamiento y en la situación. Y en ese sentido sí que me parece también interesante intentar explicar que, bueno, no todas las diferencias tienen que ser per se negativas, es decir, las diferencias en situaciones o patrones pueden obedecer a otras circunstancias que sean plenamente justificadas. Lo que pasa que en el caso del sesgo de inversión de las mujeres, que efectivamente, y luego veremos, presentan esa menor presencia, pues es especialmente significativo porque las mujeres presentamos unas mayores necesidades financieras en el momento de la jubilación por factores que ahora señalaré, y sin embargo, como digo, estamos menos presentes en los productos de inversión, es decir, existe un gap que además es especialmente Hola doloroso con María José Woffet. mayores. ¿Perdón? No, no, disculpa, nada, nada. Fenomenal. Entonces, bueno, sin querer entrar en aspectos muy demográficos ni del mercado laboral, porque no me corresponde y porque hay profesionales especialistas en esta cuestión, pero sí me parece inevitable entrar ligeramente en 6 aspectos para luego llegar a unas conclusiones, ¿no? Entonces, como señalo aquí en la presentación, en primer lugar, las mujeres somos más longevas y por lo tanto somos más. Además, tenemos en lo que se refiere a incorporación al mercado de trabajo, tenemos pues una carrera de cotización que termina siendo más corta, que la retribución total que se devenga durante toda esa carrera acumulada es inferior, y además también debido a una mayor temporalidad. Todo esto determina pensiones de jubilación más bajas. Luego, además, en el ámbito de competencias financieras y de autoconcepto financiero, en lo que me gustaría entrar un poquito también en línea con lo que señalaba antes Laura, pues también son más bajos. Además, tenemos menos presencia en productos de inversión y además en aquellos en los que estamos somos más conservadoras en las inversiones. Por lo tanto, todo ello determina que la situación final sea más negativa cuando resulta que somos las que más lo necesitamos. Entonces, entrando un poquito en cada uno de estos puntos, más longevas, más numerosas. Aquí vemos la pirámide de población y, como vemos, esto es esa mayor presencia de las mujeres es una cuestión de longevidad, porque no sucede así en los años de infancia, es decir, en los nacimientos el porcentaje de mujeres es más bajo, pero luego, pues según vamos cumpliendo edad, pues bueno, resistimos más, por decirlo de alguna manera. Entonces vemos en esta tabla cómo a partir de los 50-54 años, claramente el porcentaje de mujeres va aumentando, y en los tramos de edad más avanzada pues es claramente significativa. Y luego tenemos, pues bueno, se observa también en la brecha de género, que en este caso pues favorece a las mujeres, ya que su esperanza de vida al nacer y a los 65 años pues es mayor, y con las proyecciones del INE, aunque se va estrechando la brecha, desde luego la esperanza de vida va aumentando, pero la brecha se va estrechando. Entonces, como digo, más longevas y más numerosas. Luego, cuando vemos el mercado de trabajo, pues también tenemos una menor participación que nuestros compañeros varones. Entonces, pues tenemos una tasa de paro más elevada, tenemos una tasa de empleo más baja y una tasa de actividad más baja también. Si vamos al gráfico de abajo y vemos la temporalidad, pues también los contratos registrados, la proporción de contratos de mujeres, pues en los que son de tiempo parcial representan el 62,3%. Luego, esto lógicamente pues tiene consecuencias también en las retribuciones que recibimos, que es lo que aparece en la parte para mi derecha, para vosotros no sé si será izquierda, en el salario. El salario medio, sin entrar en otras muchas variables que inciden en el salario y que no corresponden en este momento, pero si vemos el salario medio
el de la mujer es 2.063,2 al mes y el del hombre 2.467,9, es decir, una diferencia de casi un 20%. Y luego además vemos que si ordenamos todos los salarios con datos del INE en deciles, pues lo que vemos también es que los salarios que están en las zonas bajas están más copados por mujeres, donde están presentes en el 39,7%, mientras que los salarios de las zonas más altas, pues la presencia de los hombres es superior. Por lo tanto, retrocediendo un poco más, somos más, tenemos menor incorporación al mercado de trabajo, más temporalidad y menores salarios y, lógicamente, pues esto nos lleva a unas pensiones de jubilación que son más bajas también. No porque la norma sea discriminatoria, solo faltaría, sino porque a pesar de los ajustes que se han ido haciendo, pues la norma de cálculo pues refleja unas carreras de cotización que son peores a efectos de este cálculo. Entonces, nos encontramos también con que la pensión de jubilación media es un 43,8% inferior la de las mujeres con respecto a los hombres. Este efecto se va corrigiendo con las nuevas altas. Como vemos aquí, en las nuevas altas la brecha es de solo el 18,9%, solo comparado con el otro 43%, pero bueno, sí que se observa cómo ese efecto se va estrechando. Y luego he querido recoger también la relativa a pensión de jubilación media de los autónomos, porque también se observa este mismo efecto. O sea, ya de por sí la pensión de jubilación de los autónomos es mucho más baja y también con una brecha entre hombres y mujeres. Veníamos entonces de longevidad, peores condiciones laborales, menores pensiones, y luego entramos en este punto de competencias financieras y lo que yo he llamado autoconcepto financiero más bajo, que habiendo escuchado a Laura, pues casi me da vergüenza porque ha hecho una intervención súper buena en lo que se refiere a ese estudio que han realizado. Y es verdad que aquí lo que observamos con estos datos de Banco de España es que al medir en porcentaje de aciertos, pues hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres que se mantiene además en la encuesta del 2016 y en la del 21. Entonces, cuando se hacen esas tres preguntas, que además en el caso de fondos de inversión y de pensiones, pues son fundamentales, porque entender lo que es la inflación, lo que es el interés compuesto y lo que es la diversificación, pues es en realidad entender lo que es la gestión de activos. Entonces, lo que observamos es que el porcentaje de aciertos a esas tres preguntas entre hombres y mujeres, aunque van mejorando con el tiempo, pero mantiene esa brecha de 10 puntos entre hombres y mujeres, pero de algún modo eso se ve bastante corregido cuando vemos ese factor de no sabe, no contesta. Entonces, efectivamente, es curioso también que además en este tipo de encuestas, donde verdaderamente no es como los exámenes en los que la pregunta mal hecha te des cuenta, ¿no? Pero en este caso en el que tampoco se juega uno nada, pues sí que se observa esa menor propensión de las mujeres a contestar, que como veis aquí ciframos en el 16 y en el 9. Sin embargo, cuando lo que se mide son las respuestas incorrectas, es decir, los fallos, que es otra manera de medir el conocimiento financiero, quien falla más al responder algo, pues aquí sí que encontramos mucha alineación entre las respuestas de los hombres y las respuestas de las mujeres. Y luego hay otro elemento que seguro que Laura conocerá bien también, que es en lo referido a la autopercepción, es decir, cuando se pregunta a las personas cómo puntúas tú tus conocimientos financieros, es decir, si crees que son altos, medios, bajos, y aquí de nuevo pues vemos ese elemento, ¿no?, de seguridad financiera que es mucho mayor en los hombres. Entonces vemos cómo los hombres consideran un 10% que sus conocimientos financieros son altos o muy altos frente a solo un 6% en las mujeres, y sin embargo, por sentido contrario, bajos o muy bajos, pues las mujeres lo consideran en un 52%, mientras que los hombres un 42%. Y en este caso también quería señalar cómo estos datos están bastante alineados con los que nosotros a través del barómetro del ahorro Inverco obtenemos, que también, pues cuando vemos quién responde, no sabe o no contesta, de nuevo el 57,4% de este tipo de respuestas pues son de mujeres. Con todo esto llegamos a una menor presencia en productos de inversión, y esto lo he querido ilustrar a través de dos cifras. La primera es la cifra de partícipes de planes de pensiones en los tres sistemas, en empleo asociado e individual.
Entonces, como veis aquí, sistemáticamente la presencia de las mujeres es muy inferior. En el total de partícipes somos el 44%. Y otro dato que destaca es que cuando pasamos ese umbral de los 65 años, hay un descenso muy significativo en la presencia de mujeres, lo cual también nos debe hacer reflexionar sobre en qué forma estamos percibiendo las prestaciones de los planes de pensiones, porque bueno, pues todo apunta a que cuando se cumpla esa edad de jubilación, las mujeres retiran íntegramente el importe en vez de hacerlo de forma más escalonada, que les permita pues mantener esa condición durante más tiempo, seguramente también porque sus derechos consolidados son más bajos. Esto desde la perspectiva de partícipes de planes de pensiones con datos totales de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. También nosotros en el barómetro del ahorro Inverco pues hacemos una encuesta entre 1.800 individuos y aquí lo que preguntamos es, bueno, en función de una cartera más amplia que puede contener fondos de inversión, fondos de pensiones, seguros, acciones, pues lo que les pedimos es el patrimonio medio invertido por género. Y entonces aquí de nuevo, pues lo que nos aparece es que para volúmenes bajos la presencia de las mujeres es mayor al 50%, pero según vamos según vamos aumentando el volumen acumulado, pues lo que nos encontramos es que la presencia de las mujeres disminuye y que los volúmenes más altos pues, se encuentran principalmente entre la población masculina. Y todo esto ya pues, nos lleva a que, además de menor presencia, somos más conservadoras en las inversiones. Y aquí, de nuevo, me voy a referir a el barómetro del ahorro de Inverco, donde diferenciamos también 3 perfiles de inversión, dinámico, moderado y conservador, y de nuevo encontramos que la presencia de las mujeres en los perfiles más conservadores es superior, mientras que los perfiles que incorporan más riesgo, pues la presencia masculina es mayoritaria. Esto es importante porque, como decía, si las necesidades financieras en el momento de la jubilación son mayores porque vivimos más tiempo, porque traemos pensiones más bajas, pues es importante que no solo que ahorremos, sino que además ahorremos bien. Y he querido traer aquí este gráfico para destacar precisamente la importancia de elegir dónde ponemos nuestros ahorros. Os he hecho aquí una estimación de cuál es el efecto de aportar 100 euros al mes, 150, 250 o 480 euros, siendo consciente en el caso de 480 euros que es un importe elevado, que muchas personas no se pueden permitir, pero sí me parecía importante traerlo para recordar que es el límite de aportación a planes de pensiones que pueden disfrutar los trabajadores autónomos con la creación de los nuevos planes de pensiones de empleo simplificados. Entonces, como veis aquí, las cifras, las que son en azul oscuro, lo que se ha hecho es aplicar estas aportaciones durante una carrera de cotización completa de 38 años a una rentabilidad del 3,30, que es la rentabilidad anual promedio de los planes de pensiones a 20 años, es decir, plazos largos y promedio un poco de todas las vocaciones y todos los tipos. Entonces, aquí vemos los importes que se pueden alcanzar. Y he querido poner también en último lugar en la rentabilidad del 6,50 para un tipo de plan de pensiones, el de renta variable a 20 años, pues precisamente para ilustrar esta diferencia, ¿no? Como con un mismo esfuerzo de 100 euros al mes, el efecto que tiene, para la aportante pues es muy diferente en función de en qué tipo de política de inversión se esté situando y por lo tanto pues la importancia de romper ese bucle, ¿no? De ahorrar para la jubilación y para la pensión no es lo mismo a ser conservador, sino que hay que estar en el horizonte en el que se debe estar. Entonces, bueno, con todo esto terminaría diciendo que de todas estas variables a las que he hecho referencia, pues evidentemente hay algunas de las que nos tenemos que felicitar. No queremos ser menos longevas, lo que queremos es que la longevidad siga aumentando. Hay otros elementos que son más difíciles de resolver y que tienen muchas implicaciones, ¿no? Como lo que se refiere al mercado de trabajo o las pensiones de jubilación, pero hay 3 elementos en los que se puede incidir más directamente desde nuestros ámbitos, ¿no? De actuación.
y es lo que se refiere al tipo de inversión, a lo conservadoras en las inversiones que somos, a la menor presencia en las inversiones y luego lo relativo a las competencias financieras y la seguridad financiera. Y en ese sentido creo que se puede incidir de tres maneras, ¿no? La educación financiera, la importancia de incorporar la educación financiera en los colegios, en los centros educativos, pero también en los ámbitos profesionales. La segunda medida es en el ámbito de los incentivos y en este sentido también me permito recordar que incluso las recomendaciones del Pacto de Toledo del año 2010, es decir, ya ha llovido, pues eran en este aspecto más ambiciosas, ¿no? Porque hablaban precisamente de incentivos fiscales que consigan una distribución más equilibrada también en términos de igualdad de género, cosa que esto pues no tiene un recogido ninguna medida concreta. Y luego también como tercer elemento referirme a la información. Me parece que la información es fundamental para la concienciación y por eso creo que es importante que para que las mujeres podamos ahorrar para la jubilación, pues sepamos qué pensión pública vamos a tener y en ese aspecto pues recordar, como hacemos tantas veces desde Inverco, pues la importancia de que esa carta con la pensión pública estimada sea recibida por todos y por todas de manera que nosotros pues, podamos saber cómo tenemos que complementar esa pensión y cuánto. Y además recordar que desde este año, desde el 2025, los planes de pensiones de empleo ya van a empezar a mandar esa proyección de pensión a todos sus partícipes, con lo cual lo van a recibir 2.700.000 partícipes de planes de empleo, pero no lo vamos a recibir los 21,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social y, como digo, es una medida de concienciación fundamental para poder, pues entre otras cosas, conseguir que las mujeres ahorremos más, invirtamos más e invirtamos mejor.